Ayer se registraron apagones en diferentes rincones del país y acá Quito, claro, no fue la excepción. Ciudadanos de la capital, de Loja, de Guayaquil, bueno, de provincias como Loja o como Guayas, porque no fue solamente en Guayaquil, hubo también ciudades como Durán. Ayer veía un tuit del Orlando que daba cuenta justamente de eso y ya vamos a hablar de lo que provocó, digamos, estamos en una ola de inseguridad y de violencia terrible y que encima de eso hayan apagones, vaya que sí, parecería que hay hasta un pacto, ¿no? O sea, es como que vean delincuentes, quieren la vida más fácil, bueno, les vamos a apagar las luces, ¿no? Es impresionante, esto ya de verdad que raya en la locura. Ya parece que no es ni siquiera ineptitud o incompetencia, sino que lo hacen con maldad. Es mi impresión. Capaz yo soy tan mal pensado que digo, no creo que sean tan perversos estos señores del gobierno, pero es que en serio, o sea, en este país donde matan a diario, donde estamos atravesando un momento crítico en materia de seguridad y de violencia, permitir que hayan apagones y que ciudades enteras o barrios enteros estén en tinieblas, parecería ya un acto hasta de mala fe, ¿no? De verdad. Más todavía considerando que la víspera, es decir, el día martes, las autoridades del Ministerio de Energía, con mucha energía además, ¿no? Si vieron, no sé, la foto de ustedes del ministro Santos Alvite, donde se le veía casi que dormido en la rueda de prensa. Necesita energía el ministro y también las centrales eléctricas, ¿no? En los días anteriores, el martes concretamente, el ministro Fernando Santos Alvite decía que es importante enfatizar en que no existirá ninguna desconexión eléctrica en ninguna zona del país. El servicio de energía eléctrica está garantizado para satisfacer la demanda de todos los ecuatorianos. Eso era lo que decían las autoridades del gobierno hasta el día martes. ¿Qué pasó después? Que todas las empresas eléctricas del país salieron a anunciar en horas de ayer en la noche la suspensión inesperada. Y esto es de locos, ¿no? Porque el martes habían dicho, puede ser que va a haber cortes de energía. Después llamaron una rueda de prensa y dijeron, no se alarmen de gana. Pero quienes habían generado la alerta y la alarma eran ellos, los funcionarios del gobierno. Entonces salieron las empresas públicas eléctricas a decir que se trata de una suspensión inesperada de energía. El operador nacional SENACE ha solicitado la aplicación del esquema de alivio de carga del Sistema Nacional Interconectado. Se encuentran sin energía sectores de Salcedo, La Maná, Pujilí por el lapso de 2 horas. Pedimos las disculpas del caso a nuestros clientes. Más bien debe ser ofrecemos, ¿no? Las disculpas. Por lo menos esta gente de el EPCO, de la empresa eléctrica de Cotopaxi, envió un mensaje bastante empático ofreciendo disculpas a los ciudadanos. Por otra parte, la empresa del Sur dice, por disposición del Centro Nacional de Control de Energía SENACE, se suspende el servicio de energía en varios sectores del área de concesión de la EERSA. El tiempo aproximado es de 1 hora. Punto. Allá verán ustedes cómo resuelven. Sobre todo los que tenemos cocinas de inducción, ni calentar el agua. Y la empresa eléctrica Quito, ante una disminución de potencia eléctrica, algunas redes primarias se desconectaron para mantener la estabilidad del suministro eléctrico. Esta desconexión duró pocos minutos y la energía se restablece paulatinamente. Yo llegué a casa en tinieblas. Ahí subí un videito en mi cuenta de TikTok. Después, por suerte avancé a ver el partido. Vi la semifinal y fui a casa y en absoluta tiniebla. En absoluta tiniebla. A ver, ¿qué dice, qué reporta la prensa, ¿no? Que habitantes de Quito, Loja, Guayaquil reportaron cortes de energía, de electricidad, pasadas 19:30. El gobierno justificó el apagón por una demanda inusitada. Además, ya le van a escuchar al ministro, qué fue lo que dijo a un medio de comunicación. A través de redes sociales, habitantes de varias provincias alertaron sobre un corte de energía. El apagón se registró en sectores de Quito como Pomasqui, Conocoto, El Condado, Cotocollao, Plicachima, Barrio Nuevo, El Quinche y el Centro Histórico. Pero también hubo cortes en Loja, Ambato, Guayaquil, Durán, etcétera, ¿no? Según informó, y ustedes vieron también en Cotopaxi,
Dábamos lectura hace un momento de este comunicado que nos dice que en Salcedo, La Maná, Pujilí, por el lapso de 2 horas también se quedaron sin energía. ¿Qué fue lo que dijo el ministro Santos? Tenemos ese cortecito para que le escuchen, porque además se contradice digamos, los comunicados que hablaban de la versión del SENACE, ¿no? Que tenía que ver con o sea, de hecho, poca explicación, ¿no? Acá hablaban los de la empresa eléctrica Quito de una disminución de potencia eléctrica, pero esto fue lo que dijo el ministro. Vamos a ver, a escuchar sus declaraciones. Por los días calurosos, por la noche calurosa, la demanda de energía creció inusitadamente y se acercó al nivel de la oferta. Cuando eso sucede, para evitar un colapso del sistema, se desconecta ciertas zonas de mayor demanda. Entonces, se desconectaron ciertos sectores de Guayaquil y de la jurisdicción de Cenel. También hay reportes de cortes en algunas zonas de Quito, entiendo. Sí, lo que pasa es que el Cenel ordena a todas las empresas que bajen un porcentaje para evitar discriminación, ¿no? Pero las empresas deciden qué sector es el que menos efecto tiene el corte. Así es que se pidió a todas que bajen un poquito, una hora, ya se restableció. Ya le digo, es por el crecimiento inusitado de la demanda. Pero no estamos con problemas de suministro. Sigue vendiéndonos Colombia los 400 megavatios que normalmente nos vende. Y la última parte es maravillosa, porque de ser un país que exportaba energía, ahora somos un país que importa energía. Es decir, estamos dependiendo de contar con electricidad, de que haya la predisposición de que Colombia o Perú nos vendan electricidad. Antes exportábamos. Y esto pasa también, digo, desde la absoluta ignorancia, y ojo, yo no soy ningún especialista en temas energéticos, ni en electricidad, ni nada por el estilo, pero cualquier cosa, cualquier obra, cualquier instrumento al que no se le da mantenimiento, se daña, ¿no? Y más todavía cuando no hay la voluntad de seguir generando obras o proyectos que vayan enfocados en satisfacer este tipo de demandas y necesidades de la ciudadanía. Entonces, parecería que con lo que hizo Correa hace más de 6 años, bastaba para solucionar todos los problemas de electricidad de este país, como que si no va a haber cada vez más ciudadanos que demandan justamente de la cobertura de, entre otras cosas, de electricidad. Nos han retrocedido al pasado. Hemos escuchado en estos días aquellas historias que, por ejemplo, las nuevas generaciones ni siquiera sabrán de lo que se trata, que es la famosa hora de Sixto, por ejemplo, cuando en el gobierno de Durán Bazén nos dejaban sin energía eléctrica determinadas horas del día, nos hacían madrugar 1 hora más, empezar las actividades más temprano para que a la vez podamos irnos más temprano a la casa. Citándole a un querido amigo, y a propósito del comentario que fue muy sonado en la última campaña electoral, la del 2021, en donde nos decían que nos iban a convertir en Venezuela. Finalmente nos terminaron convirtiendo en Ecuador, pero en el Ecuador de los años 90, ¿no? Del que les estaba hablando yo, el de la hora de Sixto. Y yo les manifestaba sobre la preocupación de, en este momento, con la ola de inseguridad, la violencia, los robos, los asaltos, los secuestros que existen, que se dan, entran a robar en las casas, ya no solo te roban en la calle, se meten a los conjuntos, a los condominios, a robar, a asaltar, te secuestran en media vía,
Peor si no hay alumbrado, si no hay iluminación. Recuerden ustedes que había un ministro, el famoso ministro de la cebolla, de los Avengers, el señor Arosemena, que decía que con iluminación, cuando era gobernador del Guayas, que con iluminación bastaba para tener por lo menos algo de sensación de seguridad. Bueno, ahora ni siquiera esa sensación tenemos, si es que vamos a tener que andar en oscuras, ¿no? Por acá me decía también un oyente que en Guaranda habían pasado durante largo rato sin energía eléctrica. No eran solo las, aquí está Elita Ramos, en Guaranda, en la provincia de Bolívar, toda la tarde sin energía eléctrica. Ibarra, Bellavista, sin luz anoche. Es decir, los reportes que tenemos todavía no es que son completos de en donde nomás ayer nos quedamos los ecuatorianos sin luz. Y claro, lo que dice Jean-Pierre Betancourt, con esto todos los malandrines empezarán a hacer de las suyas, ¿no? A mí, en serio, que me genera una profunda preocupación por cómo está el país. Y profundizar quizás en lo que ayer abundábamos en los comentarios y que lamentablemente no pudimos hacerlo de la manera más óptima en la primera entrevista porque hubo problemas de conexión, no se escuchaba bien, se desconectaba y demás. Esto tiene que ver también con la visión ideológica que tienen los gobiernos. Entonces, desde luego, acá estamos hablando de un modelo político, económico, que ha tratado por todas las vías posibles de dañar a lo público, de menospreciar lo público, de desprestigiar, de deslegitimar, de afectar a lo público, para que se impongan estos relatos que, por ejemplo, con mucha fuerza en esta campaña sostienen personajes como Verónica Abad, la compañera de fórmula de Daniel Noboa, de que hay que privatizar la salud, que hay que privatizar la educación. Bueno, si para la señora derechos que son reconocidos incluso por instancias internacionales como la ONU, si para ella la educación y la salud es un privilegio, no se diga la electricidad, pues. Es decir, si para esta gente que cree que todo se resuelve con dinero, usted tiene que pagar por su salud y su educación, y la salud y la educación de sus hijos, de su familia, no se diga la electricidad. Pues si usted quiere cargar el celular, si usted quiere cocinar a inducción, si usted quiere tener un calentador de agua eléctrico, tiene que pagar. ¿No es cierto? No se diga, con más razón. Y sí, claro, pero una cosa es que se pague una electricidad y un servicio que está de alguna forma subvencionado por el Estado y que no tiene un costo real, y otra cosa es que estos sectores estratégicos, como por ejemplo el de los combustibles o el de la electricidad, pase a ser manejado por las empresas privadas, donde van a convertir al servicio público, a la electricidad en este caso, en una cosa suntuaria, ¿no? Y una empresa privada no va a entrar a perder. Y los principales afectados vamos a ser todos los ciudadanos. El ministro hablaba de la alta demanda, ¿no? Y claro, por acá el Carlitos Busto me dice, las zonas de mayor demanda son Pomasqui y Conocoto, que también se quedaron y nos quedamos sin energía eléctrica. Habla de la época de calor, entonces habrá que pedirles a quienes están soportando hoy temperaturas no sé, por encima de los 28, 30 grados, en Guayaquil, en Durán, en Milagro, en Babahoyo, qué sé yo, no usen el aire acondicionado y muéranse del calor, por ejemplo, ¿no? Que también, digamos, hay que hacer un llamado a la conciencia de que como todo, como el agua o como todo recurso, no hay que abusar. Más todavía el tema de los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? No hay que abusar de este tipo de recursos. O sea, tener prendida la luz durante el día, por ejemplo, es un absurdo. Es un absurdo, por supuesto. Dejar conectados los aparatos y no los vamos a usar también es un absurdo. Que hay que ser ahorrativos, por supuesto.
Pero para eso basta una campaña de información o de comunicación, pero no a las malas, pues. Voy a hacer que el pueblo ahorre cortándoles la energía, dejando sin luz ciudades enteras o barrios enteros, cuando en este país matan, asesinan y secuestran todos los días. Y en medio de todo esto, en medio de las tinieblas en las que se encuentra el Ecuador, y no únicamente me refiero a la oscuridad, porque uno apaga la luz, sino a este momento oscuro al que nos ha trasladado el gobierno de Guillermo Lasso. El excelentísimo señor presidente, don Guillermo Lasso Mendoza, de Alcíbar, ha decidido largarse. Ya se fue, desde hoy temprano. Envió una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional de mi consideración, conforme lo dispuesto en el decreto ejecutivo 741 de 17 de mayo del 23, por el cual se disolvió la Asamblea Nacional del Ecuador, sobre la base de lo que dispone el artículo 148 de la Constitución de la República. Me permito comunicar a usted y por su digno intermedio a la Corte Constitucional que me ausentaré del país del 5 al 6 de octubre del 2023 por asuntos de índole personal y familiar en la ciudad de Nueva York. La semana pasada nomás andaba por Nueva York y ahora otra vez dice que se va por asuntos personales. El señor presidente otra vez a Nueva York. ¿Qué problema no habrá resuelto que se va a resolver ahora de urgencia, don Guillermo? Los gastos de... Esto sí, muy delicado, ¿no? Muy correcto. El hombre dice, los gastos de este viaje para el cual haré uso de una licencia sin remuneración serán cubiertos en su totalidad con mis propios recursos. No podíamos esperar algo diferente de usted. Qué delicado, qué fino, señor presidente. Además, también le comunico que me ausentaré del país del 7 al 13 de octubre, es decir, ya no vuelve. Se va nomás. Y se va bajando el breaker. Del 7 al 13 de octubre del 23, a fin de mantener agenda oficial y participar en la reunión bilateral con el presidente de la República de Corea del Sur en la ciudad de Seúl, Corea del Sur. Es propicia la ocasión para expresar al señor presidente de la Corte Constitucional el testimonio de mi distinguida consideración y estima. Atentamente, Guillermo el Viajero. Es decir, no lo vamos a tener hasta el próximo viernes al presidente Lasso. ¿Van a sentir ustedes la ausencia? ¿Le van a extrañar? ¿Nos va a hacer falta? ¿El país se va a ir más al carajo de lo que ya se ha ido porque el presidente se va? No. ¿Va a conseguir algo el presidente en el viaje a Corea del Sur? No. O sea, que esté o no esté, francamente, al Ecuador le da igual. Y a propósito del tema de los apagones y esta ausencia de Lasso, no sé si ustedes deben haber visto, ustedes son un público súper crítico, bien informado. Yo siempre destaco eso, me encanta el público de Radio Pichincha. Hay veces en que están más informado que uno y ayudan, ¿no? Y refrescan la memoria, por cierto, eso es fantástico, que estén más pilas que uno. El día del debate acá en Ecuador, es decir, el domingo pasado, 1 de octubre, fue también el debate en la Argentina. Ahí se enfrentaron los candidatos aspirantes presidenciales. Parece que en Argentina también va un poco desinflándose esta onda de Milei, y va el pueblo argentino también un poco despertando de esta corriente que había generado este personaje bastante ecléctico, ¿no? Y durante ese debate, el candidato oficialista, Sergio Massa, del Frente de Todos, puso a Ecuador como un mal ejemplo y dijo que Milei quería convertirle a la Argentina en Zimbabue, en Ecuador y en Haití, creo, no me acuerdo qué otro ejemplo puso. Y acá hubo gente que se indignó. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que la Argentina también quiere tener los mismos índices de mortalidad por violencia que tiene el Ecuador? ¿Será que la Argentina también quiere que hayan apagones? Imagínense ustedes, y alguna vez me pasó cuando Macri era gobernador de Buenos Aires. Estuve yo en Argentina un día en que se fue la luz en Buenos Aires. Esa ciudad que se moviliza por debajo del suelo, en el subte que le llaman ellos, ¿no? En el... ¿cómo es que el aparato el metro?
toda esa gente salió a la superficie a movilizarse en buses y en taxis, no había cómo ir a ninguna parte. Entonces, imagínense ustedes volver, digamos, que la Argentina ahora padezca de los problemas que padece Ecuador, apagones, inseguridad, altos índices de desempleo, crisis económica, social, crisis política, que hayan puesto al Ecuador como un mal ejemplo. ¿Ustedes de qué se quejan si han pasado poniendo a Venezuela como un mal ejemplo? ¿Y ustedes creen que el Ecuador, en serio, en estos momentos, en los actuales momentos, país maravilloso, al que por supuesto es mi país, al que amo, al que adoro, pero que soy consciente de que está atravesando una situación crítica, de que llevamos 6 años de permanente retroceso, producto de la inutilidad, de la ineptitud, de la incompetencia de 2 gobiernos que se dedicaron y pusieron toda su concentración, sus fuerzas, su espíritu en perseguir a sus enemigos políticos, a sus adversarios políticos, algunos de ellos incluso en su momento aliados, como pasó con Moreno, y después con Lasso y Nebot, porque la historia se volvió a repetir, la historia de la traición a renglón seguido se repitió, pero este país al que por supuesto ustedes y nosotros queremos, adoramos, cuidamos, queremos cuidar, no es ejemplo de nada en este momento, o más bien sí, es ejemplo de todo lo malo, ¿no? Y por eso es que en un debate presidencial afuera nos ponen justamente como un mal ejemplo, como un ejemplo a no seguir, lamentablemente. Entonces, quieren indignarse, indígnense por las cosas que están pasando acá, indígnense por un presidente que mientras el país empieza a estar en tinieblas, en la oscuridad, el presidente se la saca y anda buscando a través de la Cancillería y sus embajadas hacerse invitar. Porque yo estoy seguro de que el gobierno de Corea del Sur no habrá estado interesado en invitar a un presidente al que le quedan 2 meses de estadía en Carondelet, pues. Si algún interés puede tener en este momento Corea del Sur, China, Rusia, Francia, España, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala o el país que sea, debe ser querer hablar con el nuevo gobierno. No con un presidente que está de salida. Con un presidente además deslegitimado, con un presidente que tiene unos niveles elevadísimos de rechazo popular. Entonces todos estos viajes además no son viajes estratégicos, no son viajes que le van a significar al país ningún tipo de beneficio, porque Lasso, díganme ustedes, ¿cuál ha sido el resultado de tanto viaje? La última vez teníamos el dato, con este serán 27 viajes en 28 meses. Casi un viaje por mes. La pregunta es, ¿cuáles han sido los beneficios de esta casi treintena de viajes que ha hecho el presidente Lasso? Y les apuesto, por supuesto, que este viaje a Corea del Sur no va a ser el último. Seguramente habrá más, porque insisto, le tiene a toda su cancillería, a todas sus embajadas, trabajando para hacerse invitar. Que eso además es realmente patético, es vergonzoso. Un presidente que tenga toda su política exterior trabajando para hacerse invitar. Bien, nos quedan 3 minutos en el comentario y no quiero dejar pasar la oportunidad para nuevamente referirme al tema relacionado con el magnicidio y asesinato a Fernando Villavicencio. Ayer habló el abogado de el jefe del equipo de seguridad de Fernando Villavicencio. Se llama Edwin Romero, el abogado, y les voy a invitar a que juntos le escuchemos al doctor Romero lo que dijo con respecto de las solicitudes que había hecho el jefe de seguridad del equipo de Villavicencio y la negativa que recibió de parte del gobierno.
Que son más de 100 requerimientos que realiza el señor oficial al escalón superior. Mi pregunta es, ¿qué trámite le dieron a esos partes policiales? Y aquí viene el requerimiento que fue el año anterior, que solicitó armas largas, 5.56, vehículos apropiados para dar la seguridad, personal, solicitó medios logísticos, medios de comunicación, equipos celulares. ¿Se le proveyó? La respuesta es no. Y resulta que ahora es sumariado, y quien va a ser destituido mediante 2 sumarios administrativos es la persona quien suscribe y hace los requerimientos a sus jefes inmediatos superiores. ¿Quién tiene el grado de omisión aquí? La responsabilidad, doctora, a su criterio. El señor capitán cumple, es una institución jerarquizada. Y cuando son instituciones jerarquizadas, como es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, él tiene que realizar sus pedidos a su inmediato grado superior. En vista que no se da cabida ante los requerimientos que también realiza su inmediato grado superior, también realiza de manera directa. Entonces, si es que él hace el requerimiento, están cayendo en una conducta omisiva impropia. Dejaron de hacer lo que la ley les obliga cuando tienen el deber jurídico de actuar o de hacer algunos señores oficiales generales y oficiales superiores. No es factible que un señor teniente coronel o un señor mayor perteneciente a la Dirección Nacional de Asuntos Internos, aprovechándose de su grado y que ya falleció el señor Fernando Villavicencio, tengan que empapelarlo con 2 sumarios administrativos. El uno, por unas publicaciones que realiza en vida el señor Fernando Villavicencio en contra de la señora candidata presidencial, tenga que asumir la responsabilidad hoy el señor capitán Ceballos. Y el segundo, en mérito de todos los partes que realizó, piensan ellos que lo están condecorando, que le están ayudando a notificarle con 2 sumarios por la misma falta, por el mismo tipo administrativo, que son faltas graves. El artículo 48 del COESCOP establece claramente, por la reincidencia de 2 faltas graves en un periodo de 365 días contados del cometimiento de la primera falta. Espero que el día de mañana... Esta entrevista le hace al doctor Edwin Romero el periodista Vicente Ordóñez, de Diario El Universo. Diario El Universo publica hoy una nota a propósito de esta entrevista elaborada por el colega Vicente Ordóñez, de quien tomamos justamente este video de su cuenta de Twitter, en donde se señala en el titular que el alto mando policial cometió conductas omisivas en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque, como ustedes escucharon, el jefe de seguridad de Villavicencio, el capitán Cristian Ceballos, hizo 100 requerimientos de armas, de equipos, de recursos, etcétera, etcétera, y simplemente la cúpula de la Policía Nacional decidió hacer como que ni leyó el requerimiento. Les importó menos que un rábano los pedidos que había elaborado el capitán de policía, a quien, por cierto, ahora la Policía Nacional pretende sancionarle e incluso podría llegar al caso de darle la baja al jefe de seguridad, que había hecho 100 requerimientos para brindarle seguridad a Villavicencio, y la cúpula de la policía hizo como que no era con ellos. Pero ahora el sancionado dentro de la institución podría ser nada más y nada menos que el jefe de seguridad de Villavicencio. El abogado Romero reclamó transparencia en el proceso y llamó la atención a la cúpula policial para que no realice persecución al capitán Ceballos. O sea, lo está, como a Erazo, como a Rangel, también lo están persiguiendo. Quien dará la cara y no se ocultará, pues ha entregado su teléfono a la Fiscalía General del Estado y ha proporcionado información a la Fiscalía General, e inclusive a la última versión, en la última versión recibió amenazas del coronel Carlos Amable Endara. Están amenazándole al jefe de seguridad de Villavicencio, quien además es un capitán activo de la Policía Nacional. Se amenazan entre ellos. ¿A qué carajo se dedica la cúpula? Si entre ellos pasan estas cosas, ¿qué tipo de garantías podemos tener los ciudadanos que estamos justamente en manos de esta gente?